Universidad San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente, PEM en Psicología. Estudiante Evelyn Guadalupe Velázquez Herrera, segundo semestre, sección A, Grupo Mentes Brillantes. Capítulo 13 y 14 del libro Metodología de la Investigación del Dr. Roberto Hernández Sampieri. Muestreo en la investigación cualitativa y recolección y análisis de los datos cualitativos. Muestreo en la investigación cualitativa. Las primeras acciones para elegir la muestra ocurren desde el planteamiento mismo y cuando seleccionamos el contexto en el cual esperamos encontrar los casos que nos interesan. En las investigaciones cualitativas nos preguntamos qué casos nos interesan inicialmente y dónde podemos encontrarlos.
Los tipos de muestras que suelen utilizarse en las investigaciones son las no probabilísticas o dirigidas, cuya finalidad no es la generalización en términos de probabilidad. También se les conoce como guiadas por uno o varios propósitos, pues la elección de los elementos depende de razones relacionadas con las características de la investigación. Tipos de muestras. Muestra de participantes voluntarios. La elección de los participantes depende de circunstancias muy variadas. A esta clase de muestra también se le puede llamar autoseleccionada, ya que las personas se proponen como participantes en el estudio o responden a una invitación. Estas muestras se usan en estudios experimentales de laboratorio, pero también en investigaciones cualitativas. Muestra de expertos. Estas muestras son frecuentes en estudios cualitativos y exploratorios para generar hipótesis más precisas o la materia prima del diseño de cuestionarios. Casos tipo. También se utiliza una muestra de casos tipo en estudios cuantitativos exploratorios y en investigaciones de tipo cualitativo, en el que el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización. Muestra por cuotas. La muestra por cuotas se utiliza mucho en estudios de opinión y mercadotecnia. Estas muestras suelen ser comunes en encuestas e indagaciones cualitativas.
Muestras orientadas a la investigación cualitativa. Muestras diversas o de máxima variación. Estas muestras son utilizadas cuando se busca mostrar distintas perspectivas y representar la complejidad del fenómeno estudiado, o bien documentar la diversidad para localizar diferencias y coincidencias, patrones y particularidades. Muestras homogéneas. Al contrario de las muestras diversas, en las muestras homogéneas las unidades que se van a seleccionar poseen un mismo perfil o características, o bien comparten rasgos similares. Muestras en cadena o redes. En este caso se identifican participantes clave y se agregan a la muestra. Se les pregunta si conocen a otras personas que puedan proporcionar más datos o ampliar la información y una vez contactados los incluimos. Muestra de casos extremos. Estas muestras son útiles cuando nos interesa evaluar características, grupos o situaciones alejadas de la normalidad o de prototipos. Este tipo de muestras se utiliza para estudiar etnias muy distintas al común de la población de un país, también para profundizar el análisis de comportamientos terroristas y procesos complejos que solamente dominan unos cuantos expertos. Muestra por oportunidad. Se trata de casos que de manera fortuita se presentan ante el investigador justo cuando los necesita, o bien individuos que requerimos y que se reúnen por algún motivo ajeno a la investigación, lo que nos proporciona una oportunidad extraordinaria para reclutarlos. Muestras teóricas o conceptuales. Cuando el investigador necesita entender un concepto o teoría, puede muestrear casos que le sirvan para este fin. Es decir, se eligen las unidades porque poseen uno o varios atributos que contribuyen a formular la teoría. Muestras confirmativas. Suma nuevos casos cuando en los ya analizados se suscita alguna controversia o surge información que apunta en diferentes direcciones.
Muestra por conveniencia. Estas muestras están formadas por los casos disponibles a los cuales tenemos acceso. En ocasiones, una misma investigación requiere una estrategia de muestreo mixta que combine varios tipos de muestra. Por ejemplo, de cuotas y en cadena, las muestras dirigidas son válidas en cuanto a que un determinado diseño de investigación así las requiere. Sin embargo, los resultados se aplican nada más a la muestra en sí o a muestras similares en tiempo y lugar, pero esto último con suma precaución. No son generalizables a una población ni interesa esta extrapolación. Capítulo 14. Recolección y análisis de los datos cualitativos. Recolección de los datos desde el enfoque cualitativo. Para el enfoque cualitativo, al igual que para el cuantitativo, la recolección de datos resulta fundamental, solamente que su propósito no es medir variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadístico. Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos que se convertirán en información de personas, seres vivos, comunidades, situaciones o procesos en profundidad, en las propias formas de expresión de cada uno. Recolección de datos. La recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis. En el caso de seres humanos, en su vida diaria, como cómo hablan, en qué creen, qué sienten, cómo piensan, cómo interactúan, etc.
Tipos de unidades de análisis. Significados. Son los referentes lingüísticos que utilizan los actores humanos para aludir a la vida social como definiciones, ideologías o estereotipos. Los significados van más allá de la conducta y se describen e interpretan. Los significados compartidos por un grupo son reglas y normas. Prácticas. Es una unidad de análisis conductual que se refiere a una actividad continua, definida por los miembros de un sistema social como rutinaria. Por ejemplo, las prácticas de un profesor en el salón de clases. Episodios. Implican sucesos dramáticos y sobresalientes. Los divorcios, accidentes y otros eventos traumáticos se consideran episodios y sus efectos en las personas se analizan en diversos estudios. Llegan a involucrar a una pareja, familia, comunidad o a miles de personas, como sucedió el 11 de septiembre de 2001 con los ataques terroristas en Nueva York y Washington. Encuentros. Es una unidad dinámica y pequeña que se da entre dos o más personas de manera presencial. Generalmente se sirve para completar una tarea o intercambiar información y termina cuando las personas se separan. Por ejemplo, una consulta de un paciente con un médico. Papeles o roles. Son unidades articuladas conscientemente que definen en lo social a las personas. El papel sirve para que la gente organice y proporcione sentido o significado a sus prácticas. El estudio cualitativo de papeles es muy útil para desarrollar tipologías y entender los vínculos dentro de un grupo o colectividad. Diadas. Parejas que interactúan por un periodo prolongado o que se conectan por algún motivo y forman un vínculo. Adquiere diversas tonalidades: íntimas, maritales, paternales, amistosas, impersonales, tiranas o burocráticas. Se analiza su origen, intensidad y procesos. Grupos. Representan conjuntos de personas que interactúan por un periodo extendido, que están ligados entre sí por una meta y que se consideran a sí mismos como una entidad. Las familias, las redes y los equipos de trabajo son ejemplos de esta unidad de análisis. Organizaciones. Son unidades formadas con fines colectivos. Su análisis suele centrarse en el origen, el control, las jerarquías y la cultura. Comunidades. Se trata de asentamientos humanos en un territorio definido socialmente donde surgen organizaciones, grupos, relaciones, papeles, encuentros, episodios y actividades. Es el caso de un pequeño pueblo, un grupo religioso o una ciudad. Subculturas. Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías favorecen a la aparición de una nebulosa unidad social, por ejemplo, la cibercultura de Internet o las subculturas alrededor de los grupos de rock. Las características de las subculturas son que contienen una población grande y prácticamente ilimitada, por lo que sus fronteras no siempre quedan definidas. Los verdaderos seguidores o hinchas de un equipo de fútbol son subculturas muy importantes. Estilos de vida. Son ajustes o conductas adaptativas que realiza un gran número de personas en una situación similar. Por ejemplo, estilos de vida adoptados por una clase social, por la ocupación de un sujeto o inclusive por sus adicciones. Procesos. Conjuntos de actividades, tareas o acciones que se realizan o suceden de manera sucesiva o simultánea con un fin determinado. Por ejemplo, de enseñanza-aprendizaje, una manufactura de un producto o emigración de una especie animal. El papel del investigador en la recolección de los datos cualitativos. En la indagación cualitativa, los investigadores deben establecer formas inclusivas para descubrir las visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e interactivos con ellos. Vamos a mencionar algunas de las recomendaciones. No inducir respuestas y comportamientos de los participantes. Lograr que los participantes narren sus experiencias y puntos de vista sin enjuiciarlos ni criticarlos. No hablar de miedos o angustias ni preocupar a los participantes. Tampoco tratar de darles terapia, pues no es el papel del investigador. Lo que sí puede hacer es solicitar la ayuda de profesionales y recomendar a los participantes que los consulten.
Observación. Observación cualitativa no es mera contemplación, como sentarse a ver el mundo y tomar notas. Implica adentrarnos profundamente en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente, estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones. Los propósitos esenciales de la observación en la inducción cualitativa son explorar y describir ambientes, comunidades, subculturas y los aspectos de la vida social, analizando sus significados y a los actores que la generen. Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones, experiencias o circunstancias, los eventos que suceden al paso del tiempo y los patrones que se desarrollan. Identificar problemas sociales y generar hipótesis para futuros estudios. Participación del observador cualitativo. Ya se mencionó que el observador tiene un papel activo en la indagación, pero puede asumir diferentes niveles de participación, los cuales son no participación, por ejemplo, cuando se observan videos; participación pasiva, está presente el observador, pero no interactúa; participación moderada, participa en algunas actividades, pero no en todas; participación activa, participa en la mayoría de las actividades, sin embargo, no se mezcla completamente con los participantes, sigue siendo ante todo un observador; participación completa, se mezcla totalmente, el observador es un participante más. Entrevistas. Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona, el entrevistador, y otra, el entrevistado, u otras, entrevistados. En el último caso podría ser tal vez una pareja o un grupo pequeño como una familia o un equipo de manufactura. En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema. Tipos de preguntas. Preguntas generales. Parten de planteamientos globales para dirigirse al tema que interesa, propias de entrevistas abiertas. Preguntas para ejemplificar. Sirven como disparadores para exploraciones más profundas. Se le solicita al entrevistador que proporcione un ejemplo de evento, suceso o categoría. Preguntas de estructura o estructurales. El entrevistador solicita al entrevistado una lista de conceptos a manera de conjunto o categorías. Preguntas de contraste. Al entrevistador se le cuestiona sobre similitudes y diferencias respecto a ciertos temas y se le pide que clasifique símbolos en categorías.
Sesiones en grupo o profundidad. Algunos autores los consideran como una especie de entrevistas grupales, las cuales consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos, de 3 a 10 personas, en las cuales los participantes conversan a profundidad en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales. Biografías o historias de vida. La biografía o historia de vida es otra forma de recolectar datos muy socorrida en la investigación cualitativa. Puede ser individual, de un participante o un personaje histórico, o colectiva, una familia, un grupo de personas que vivieron durante un periodo y que compartieron rasgos y vivencias. Triangulación de métodos. Siempre y cuando el tiempo y los recursos lo permitan, es conveniente tener varias fuentes de información y métodos para recolectar los datos. En la indagación cualitativa poseemos una mayor riqueza, amplitud y profundidad de datos si provienen de diferentes actores del proceso, de distintas fuentes y de una mayor variedad de formas de recolección. Análisis de los datos cualitativos. En el análisis de los datos, la acción esencial consiste en que recibimos datos no estructurados, a los cuales nosotros les proporcionamos una estructura. Los datos son muy variados, pero en esencia consisten en observaciones del investigador y narraciones de los participantes. Visuales, auditivas, textos escritos, expresiones verbales y no verbales. Los propósitos centrales del análisis cualitativo son: explorar los datos, imponer una estructura, describir las experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y expresiones, descubrir los conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos, así como sus vínculos, a fin de otorgarles sentido, interpretarlos y explicarlos en función del planteamiento del problema. Comprender en profundidad el contexto que rodea a los datos, reconstruir hechos e historias, vincular los resultados con el conocimiento disponible y generar una teoría fundamentada en los datos.
El planteamiento del problema siempre debe estar presente. En todo el proceso de análisis debemos tener en mente el planteamiento original del problema de investigación, con la finalidad de que no se nos olvide encontrar las respuestas que buscamos. Asimismo, recordemos que dicho planteamiento puede sufrir cambios o ajustes conforme avanza la investigación. Las modificaciones que se realicen en el planteamiento habrán de justificarse.